Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Ludwig Engineers Lab. Y a continuación veremos el siguiente sistema, el cual se trata de un péndulo, el cual tiene una masa que está conectada con una cuerda, y en la parte trasera hay un motor que la hace girar, ¿verdad? Entonces, aquí en este sistema, como podrán observar, vamos a tener 2 grados de libertad: la posición, ¿verdad?, longitudinal a la barra, que puede crecer o disminuir, y el ángulo de la misma. Entonces, con este sistema nosotros vamos a desarrollar las ecuaciones del movimiento, que vendrían a ser las ecuaciones de Euler-Lagrange, para entender la cinemática del mismo, ¿verdad?, y cómo está concatenada. Entonces, en primera instancia nosotros vamos a poner nuestro sistema de referencia, ¿verdad?, el cual lo vamos a ubicar de la siguiente forma. Vamos a poner aquí positivo Y, ¿verdad? Y bueno, X puede ser por acá, no hay ningún inconveniente, porque igual esto puede ir para acá y X positivo, da igual en este momento. Entonces, con esto en mente, vamos a desarrollar primero la posición. Entonces, la posición se desarrolla por medio de X, un vector XY, ¿verdad?, que vendría a ser el radio por el seno del ángulo, o muchos autores lo ponen como de la siguiente forma, ¿no? Seno del ángulo y coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque obviamente la posición en X viene a ser el opuesto al ángulo, entonces por eso es el opuesto, ¿no? Bueno, sigamos. También nosotros sabemos, bueno, aquí me equivoqué, aquí es menos coseno. Menos coseno porque es para abajo. Ahí. Sí, no. Sí, ya. Entonces, con esto en mente, nosotros ahora vamos a desarrollar las velocidades, ¿verdad? Las velocidades se desarrollan por medio de la derivada, pero esta derivada es con respecto al tiempo. Entonces sabemos que la posición y el ángulo están derivados con respecto al tiempo. ¿Qué se puede concluir de esto? Que la velocidad, ¿verdad?, tiene la forma, primero vamos a derivar el de aquí, el de aquí lo dejamos intacto, es por regla de la multiplicación, ¿verdad? Y luego lo de acá viene a ser coseno del ángulo, y la derivada del coseno es menos seno, vendría a ser el seno del ángulo. ¿Sí, no? Ya. Entonces, con esto en mente, vamos a desarrollar las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Qué nos dicen las ecuaciones de Euler-Lagrange? Nos dice que la lagrangiana es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Y además, las ecuaciones de movimientos vienen descritas por la derivada del tiempo, ¿verdad? De la derivada con respecto a este parámetro, ¿verdad? Y esto igual a una fuerza externa. Ya. Entonces, estas son las ecuaciones de movimiento, ¿verdad?, de nuestro sistema, que se representan, vienen a ser las ecuaciones principales de Euler-Lagrange, ¿verdad? Y con esto podemos ya comenzar a desarrollar. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros vamos a hallar es la energía cinética. ¿Cómo desarrollamos la energía cinética? Perdón, en este caso es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Pero qué es igual a velocidad en este caso? Igual la velocidad en este caso, cartesiano, en el plano cartesiano, vendría a ser de esta forma, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Con esto podemos desarrollar las ecuaciones, porque vamos a tomar el término de X, que vendría a ser solo esta sección de acá, y el término de Y, que vendría a ser solo esta sección de acá, ¿no? Entonces, para eso vamos a llevarnos esta expresión. Vamos a llevarnos esta expresión, lo vamos a llevar más abajo para no interrumpir y desarrollar las ecuaciones, estas partes matemáticas que son complejas, ¿verdad? ¿Qué sería? Sería el primer término al cuadrado, sería al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, más el último al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo, más el doble del primero,
el segundo, me falta aquí un R, ¿verdad? Por el coseno del ángulo. Lo mismo por el de abajo. Primero el cuadrado, y el de acá el cuadrado, y el de aquí es la resta, ¿no? Entre los dos. Entonces, si estos dos términos los sumamos, ¿verdad? Porque, como mencioné hace un momento, esta es la energía cinética, y ya hemos elevado este al cuadrado y este al cuadrado, debemos sumarlo. Si lo sumamos, observamos que este término se cancela, y estos términos especiales se vuelven uno al sumarse, ¿verdad? Entonces la expresión como tal nos va a quedar de la energía cinética, nos va a quedar al cuadrado más esto al cuadrado. Aquí me olvidé de algo. Al derivar acá teta punto. Sí, me olvidé de teta punto. Entonces sería aquí, permisito, sería teta punto al cuadrado, y acá también teta punto al cuadrado, y aquí por teta y por teta. Estas aparte. Ya, eso igual se cancela. Entonces sería teta punto al cuadrado, ¿verdad? Y eso se vuelve 1. Entonces ya tenemos la expresión de la energía cinética de nuestro sistema. En medio de la masa también es cinética. Perfecto. Ahora, la energía potencial. La energía potencial la desarrollamos de la forma la siguiente forma, que vendría a ser masa, gravedad y la posición. Pues la posición en este caso es menos coseno del ángulo, de esta forma, ¿verdad? Entonces, ya una vez tengamos la energía potencial y todo eso, ya podemos desarrollar la ecuación de Euler-Lagrange, que vendría a ser este término menos ese término, y al ser menos ese término se vuelve positivo. Positivo se vuelve. Perfecto, ya tenemos esta ecuación de Euler-Lagrange. Ahora sí, vamos a desarrollar Q vendrían a ser los grados de libertad. ¿Tenemos cuántos grados de libertad? Los dos. Vamos a comenzar con el de teta, que es el más fácil, ¿verdad? Comencemos. Entonces ya tenemos la ecuación de Lagrange. Entonces vamos a trabajar para Q igual a teta. Ok. ¿Cómo lo desarrollamos? Sería la derivada parcial con respecto al ángulo. ¿Dónde en esta expresión está el ángulo normal? Solo aquí. Entonces todo esto se anula. ¿Cómo nos quedaría la expresión? La expresión nos quedaría mg r seno del ángulo, ¿verdad? A ver, la derivada del coseno es menos seno. Ahí. Ya, muy bien. Ahora vamos para la derivada parcial con respecto a la velocidad de ese término. ¿Y dónde aparece este término? Aparece acá. Entonces todos estos términos se anulan. Entonces la derivada de este pasa acá como 2, que se anula con el de acá. Y en pocas palabras, esto por matemáticas nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Y ahí estaría. Sin embargo, luego recordemos las ecuaciones de Euler-Lagrange. A ese término que le sacamos la derivada con respecto al tiempo. Al sacarle la derivada con respecto al tiempo, lo dejamos de la siguiente expresión. Por sorpresa, ¿qué se parece a esto? Inercia por aceleración angular. Entonces, intuitivamente, vemos que vamos por buen camino. Pero ojo, yo casi cometí un error. Solo derivé con respecto al tiempo a teta. Pero también, ¿quién depende del tiempo? R. Entonces, ahí es cuando nace, esto es súper importante, nace la ecuación de Coriolis, ¿verdad? Por R punto, porque derivamos este aquí con respecto al tiempo, por regla de la cadena nos queda esto, nos queda teta punto. Y esto viene a ser el término de Coriolis que tenemos nosotros. Claro que tenemos término de Coriolis, porque mientras este se desplaza, rota, entonces tiene estos dos tipos de velocidades. Cuando tenemos esos dos tipos de velocidades son las ecuaciones de Coriolis, ¿verdad? Entonces,
Ya con eso nosotros podemos desarrollar la ecuación cinemática, que era este término restado del de acá. Entonces, en pocas palabras, nos quedaría así, menos el de acá, que se vuelve positivo. Y esto igual a 0. Ahora sí, ahora uno podría simplificar como 1 de C, ¿verdad? Porque podríamos cancelar los términos de masa, podríamos cancelar estos términos de radio, y si, ya hemos simplificado bastante la expresión, ¿verdad? Bueno, muchísimo hemos simplificado la expresión. Ya, ahí. Entonces, con esto ya tenemos la dependencia. Y ojo también con esto, para ángulos muy pequeños, ¿qué se hace? Que el seno del ángulo es igual a el ángulo y el coseno del ángulo es igual a 1, ¿verdad? Entonces, incluso podríamos reducir eso más y dejar todo en una sola expresión, por si nosotros deseamos visualizarlo en el Simulink, ¿verdad? Despejamos eso y como tal nos quedaría ya la expresión. Pero en sí, esta es la ecuación principal, que es lo más importante que quería demostrarles, ¿verdad? Esta sería la ecuación 1, la primera ecuación de cinemática 1. Vemos que no depende de la masa, y esto está súper interesante. Es el comportamiento cinemático. Ahora, vamos para el otro. Vamos para el siguiente grado de libertad. El siguiente grado de libertad sería para R. ¿Cómo sería el grado de libertad para R? Pues bueno, tenemos el mismo término acá. Vamos a copiar y pegarlo, porque si no, de andar subiendo. Para R vamos a hacer ¿dónde está R aquí? R está aquí y está aquí. Entonces, tenemos mr teta punto al cuadrado más este término se va, mg coseno del ángulo. Tenemos la primera expresión. La siguiente expresión es mr punto, ¿verdad? Y no hay más. Entonces le vamos a sacar la derivada con respecto al tiempo, y lo único que depende con respecto al tiempo es el radio. Entonces nos quedaría mr puntos. ¿Qué hacemos con esto? Ojo con esto, ¿tenemos nosotros fuerza externa? Claro que tenemos fuerza externa, porque si nosotros hacemos como quien dice el diagrama del cuerpo libre, entonces nosotros vamos a tener en sí esta tensión y vamos a tener el peso de este objeto, y además la normal que apunta en la varilla, como sea, ¿verdad? Entonces, en sí, simetría aquí, hay tensión. ¿Qué podemos concluir de esto? De que vamos a tener la expresión, ¿verdad? mr 2 puntos menos este término de acá. ¿Que dónde salió este término? Salió de la derivada de este, y este término salió de la derivada de la acá. Entonces, esto sería menos todo este término de acá. ¿Y eso qué? Lo igualamos a la fuerza externa. ¿Tenemos fuerza externa? Claro, la tensión externa. ¿Qué podemos concluir de esto también? De que podemos sacar las masas, ¿verdad? No es que la eliminamos, sino que la mandamos a dividir a un solo término. Esto dividido para la masa del objeto. Entonces, hemos completado la segunda ecuación cinemática. Ahora, un hint para la siguiente resolución sería que esta tensión se iguale a los torques del motor. Y estos torques del motor están con respecto a phi. Son torque lo vamos a expresar, no deberíamos, pero deberíamos expresarlo con esto, ¿verdad? Va a ser radio, producto cruz la tensión, en este motor que hace girar, esta polea que gira por medio de un motor, ¿verdad? Entonces, en sí, esto es aparte, ¿no? Pero esta es la relación que podríamos hacer, ¿no? Que si tenemos nosotros una polea, ¿verdad? Y aquí está la cuerda, ya, aquí está la cuerda. En sí el motor tiene que ejercer un torque del motor que tiene que ir en contra. Y este torque del motor
tiene que pelear, ¿verdad?, con el radio de esta polea, producto cruz de esta tensión, que ya sabemos dónde la podemos hallar, multiplicando esto para acá. Y eso, ¿verdad?, va a ser igual a la inercia de polea motor. Entonces vamos a llamar esa inercia polea motor por, ya no sería teta, sino que sería otro, por ejemplo, lo que se desplace, un phi doble derivada. Y en sí, lo bueno de lo que se aprende en sistemas de control es que los diagramas se multiplican y que van concatenándose para tener un resultado final. Entonces, espero que les haya gustado mucho en lo que venían a ser las ecuaciones de Lagrange y la parte cinemática. Sé que me fui un poco a la parte de sistemas de control, pero es para sobreentender más este sistema. Espero que les haya gustado mucho el video, denle like y suscríbanse. Gracias.